Hola, soy Gisela Chávez, soy psicoterapeuta especialista en temas de ansiedad. Hoy les quiero hablar sobre cómo el coronavirus ha disparado en todos los niveles de ansiedad. ¿Qué le pasa al cerebro cuando lo ponemos no en modo avión, sino en modo peligro alerta máxima? ¿Y qué podemos hacer para controlarlo? Todos padecemos del virus mental de la ansiedad. Como sabemos, la ansiedad es una respuesta del organismo ante una señal de peligro o amenaza y se convierte en una estrategia de supervivencia que nos indica que tenemos que luchar o huir, fight or flight. Pero, ¿qué pasa en el cerebro cuando estamos ansiosos y estresados? Es importante entenderlo, ya que todo tiene una explicación. La comprensión produce alivio y una sensación de control que disminuye la ansiedad. Cuando estamos estresados, se activa en el cerebro el sistema límbico y en especial la amígdala, que es una estructura parecida a un pequeño globo cuya función principal es la de integrar las emociones con los patrones de respuesta más adecuados, liberando grandes cantidades de una hormona llamada cortisol. El cortisol, en situaciones normales, es bueno y necesario, ya que prepara el cerebro para responder mejor. Sin embargo, demasiado cortisol por un tiempo prolongado genera indirectamente que el cerebro quede sobreactivado, interpretando la mayoría de las cosas como peligro o amenaza. Otra consecuencia es que no podemos dormir, pues estamos sobrealertados y si esto dura semanas y hasta meses, el cerebro comienza a cambiar. El cortisol mata neuronas y causa pérdida de concentración y de memoria. Las señales de peligro o amenaza que recibe el cerebro pueden provenir tanto del exterior, por ejemplo, un posible contagio y problemas económicos, o del interior, como un pensamiento o una imagen. Estas señales externas o internas funcionan como links o enlaces que, dependiendo de la gravedad, liberan grandes cantidades de cortisol, poniendo la mente en piloto automático, pero en modo de alerta máxima. Estos links internos que activan la ansiedad son principalmente nuestros pensamientos. Lo que pensamos envía señales de alarma al cerebro, liberando grandes cantidades de cortisol, así que el cerebro procesa de la misma manera los pensamientos, las fantasías y la imaginación como si estuvieran sucediendo en realidad. El cerebro entonces no distingue entre un peligro real y uno imaginario derivado de la mente. De aquí la importancia de ser conscientes de lo que nos dicen nuestros pensamientos, sobre todo cuando estos son obsesivos, recurrentes y catastróficos. Este tipo de pensamientos hace que los centros cerebrales que tratan de predecir resultados negativos se activen y el cerebro empieza a fantasear con posibles escenarios catastróficos, por lo general respecto al futuro. Dicho de otra manera, el miedo no es creado por la situación, sino por la actividad de la mente. Y no se trata de vivir en un mundo de fantasía y negar la realidad de lo que está sucediendo, sino de recuperar el dominio de nuestra mente, siendo conscientes de nuestra voz interior. La voz interior, en tiempos de coronavirus, nos lleva a pensamientos que empiezan con ¿y si enfermo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si muero? ¿Y si enferman mis padres? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si no inventan la vacuna? ¿Y si no podemos volver a la normalidad? ¿Y si es el fin del mundo? Nuestros pensamientos son como links que envían señales de alarma al cerebro para activar el sistema de lucha o huida, apagando los centros cognitivos del razonamiento lógico localizados en lóbulos frontales. Esto hace que no podamos pensar con claridad. El estado de tensión y preocupación constante genera también síntomas físicos como dolor de estómago y migrañas, se intensifican los problemas de salud que ya teníamos, así como la depresión y los trastornos de ansiedad, entre otros. Todo esto afecta el sistema de defensas y lo paradójico es que debilita nuestro sistema inmune, predisponiéndonos a enfermedades infecciosas como la del coronavirus. La mente es tan poderosa que crea los escenarios en donde empezamos a sentirnos en realidad enfermos. En tiempos de coronavirus todos nos hemos vuelto hipocondriacos. Lo anterior no significa que no podemos enfermarnos. Si esto sucede, necesitaremos de todos nuestros recursos físicos, mentales y emocionales para hacer frente a lo que venga. Se trata de no cooperar inconscientemente con la enfermedad, generando un patrón de pensamiento que fortalece el virus mental de la ansiedad. Quiero decir que todos podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento en beneficio de nuestra salud mental gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse incluso a las circunstancias más adversas, creando nuevas conexiones neuronales. Todo esto a pesar de lo que sucede en el exterior. Entonces, ¿qué podemos hacer?
A continuación, les doy 5 sugerencias que sí funcionan basadas en investigaciones psicológicas y neurocientíficas. Primero, es necesario ser conscientes de lo que nos dice nuestra voz interior para ser capaces de contarnos otra historia. Cuando cambiamos la narrativa personal, recuperamos cierto sentido de control sobre nuestros estados de ánimo y dejamos de estar a merced de los sucesos externos y del fatalismo de nuestra mente. Una manera de hacerlo es ser conscientes de lo que sí tenemos de manera realista en el momento presente. Así rompemos el ciclo de negatividad y angustia. En vez de "¿y si enfermo?", pensar "hoy estoy sano y me estoy cuidando". En vez de "¿y si me quedo sin trabajo?", pensar "hoy sí puedo cubrir mis necesidades". De esta manera, cultivamos las funciones de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que permite procesos mentales más complejos y promueve habilidades como el pensamiento abstracto, la autoconciencia y la toma de decisiones de acuerdo a objetivos personales. 2. Es importante señalar que los pensamientos de seguridad y bienestar hacen que el cerebro libere sustancias como la dopamina y la serotonina, las cuales estimulan los centros cerebrales placenteros y de motivación, reduciendo así la ansiedad. 3. Otra manera de hacerlo es haciendo ejercicio. Está comprobado que el ejercicio es el mejor aliado del cerebro. Ejercitarnos por lo menos 10 minutos al día mejora significativamente los estados de ánimo, aumenta la energía, disminuye la depresión y nos ayuda a dormir mejor. 4. Una práctica que ayuda a reducir la ansiedad y que genera grandes cantidades de dopamina y serotonina es la meditación. Existe la creencia de que meditar es algo que solo hacen las personas espirituales o iluminadas, pero no es así. Todos podemos hacerlo y, como toda habilidad, requiere práctica. Lo primero que vamos a notar es que la mente descansa. Sin duda, uno de los aprendizajes de esta crisis es que todos apreciamos más las relaciones personales y el tipo de actividades que teníamos y que dábamos por hecho antes de la pandemia. Y muchas podremos volver a retomarlas. Mientras tanto, 5. Es necesario ajustar nuestras expectativas al momento presente y preguntarnos ¿qué es lo mejor que puedo hacer en estas circunstancias? ¿Cómo puedo adaptarme a los cambios y aprender nuevas habilidades? Como terapeuta, he sido testigo de la enorme capacidad que tiene el ser humano para enfrentar las situaciones más adversas y salir adelante, aprendiendo a lidiar con la incertidumbre y desarrollando recursos que estaban latentes y que eran desconocidos hasta ese momento. Esta capacidad se llama resiliencia y la tenemos todos. Cultivar la resiliencia nos hace emocionalmente más fuertes, flexibles y capaces de adaptarnos a los cambios. Además de que este será el recurso más importante y necesario para regresar a la nueva normalidad.